Historias, viajes, Esa belleza que se iba hace un ratito era el Rey David, ¿no? David Gilmour haciendo en vivo un tema de uno de mis discos favoritos de Pink Floyd, que es Obscured by Clouds. La canción era What's at the Deal. Un disco ideal para el lockdown. Si no lo tenían o por ahí no se metieron por ese lado floydiano, escuchen Oscurecido por las Nubes, que es un disco muy de otoño. Para mí es un disco muy de otoño. Antes de presentar, obviamente, a la sonrisa de todos los viernes, que es la Breuer. ¿Viste, Juanelo, que vos me preguntabas por las tazas? Que yo tomaba café acá en casa, ¿qué tazas tenía? Mirá esta. Sí, esta es de los Kings. Es una taza rara, Rara. Es raro que alguien tenga una taza de los Kings. Sí, es raro que tenga una taza de los Kings, pero bueno, sí, vale un montón. Pero bueno, tengo un tatuaje de los Kings, no es tan extraño que tenga esta tacita que me hizo mi amiga Luján de los Kings, con la cual tomo un café que sabe a afternoon tea en este caso. Es más para tomar té, no tanto para tomar café. Pero volviendo a lo nuestro, hoy es viernes, mira, pasaron 15 recién de las 4, estamos acomodándonos y le damos la bienvenida a nuestra compañera, la Breuer, que está, no le han robado, por favor, que quede claro, si no está en plena mudanza. ¿Cómo andás, Mariel? ¿Qué decís? Muy bien, justo. Ay, sí, tengo la casa vacía, es rarísimo esto, pero bueno, es parte de lo que nos pasa, nos compartimos todo en estas épocas, así que aquí estoy como cada viernes para contarles un poco más del mundo del arte. Mira, yo creo que para una gestión política la transparencia es lo más importante. Creo que la transparencia es lo más importante, así que hay que mostrar. Yo ya conté, las miserias que estoy atravesando. Te cuento por si no sabes, hay una familia argentina que lamentablemente depende de mí. Yo los estoy cuidando a todos. Soy una especie de Highlander, todavía resisto a las enfermedades raras, así que están todos a mi cuidado. Pero bueno, uso Crocs, los muestro, lo tengo acá abajo, si es que no me caigo de esta sillita. Es el mismo de siempre. Es un Croc estilo zapatófono, ¿no? Que es este, que está acá. Ahí va. Es como el tomaco, es un espanto, pero es tan cómodo que es muy difícil dejar de usarlo. Entiendo que el Croc es como una abominación textil, ¿no? Yo creo que a la industria, ¿viste cuando tiene un error en la Matrix? El error en la Matrix de la industria textil global fue el Croc. Pero son muy cómodos los desgraciados. Así que contamos absolutamente todo. No te han robado, sino que estás en proceso de mudanza. ¿Qué son las cosas que conservás más? Que le decís, por favor, eso no. Yo creo que no son cosas materiales. Debe ser algún libro, debe ser algún cuadro. Decís, por favor, eso no. Sí, libros definitivamente. Tuve que hacer una gran limpieza de libros, pero la historiadora que hay en mí se volvió loca. Además, soy muy obsesiva. Cada uno de los libros los meto individualmente en una bolsita y armo un listado, un catálogo de todos los libros que tengo para asegurarme cuando se termine todo este proceso de que llegaron todos a destino. Es que es la parte más preciada. Imagínate, yo cuando me mudé tuve que mudar 7.000 CDs en cajas. Y a los tipos de la mudanza le dije, viajo sentado arriba de las cajas. No, vos quedate tranquilo, le digo, no por ustedes. Pero una curvita mal tomada, un bachecito en General Paz, deja que viajo yo con los discos. Y viajé sentado, casi como capataz de estancia, ¿sí? Arriba de las cajas y cajas de los CDs, por eso entiendo tu cuidado y tu preocupación. Pero bueno, nos traes cosas para expandir la cabeza como todos los viernes. Yo estoy muy necesitado de esas cositas, más que nada para el fin de semana. Y me gustaría ya que comiences a contarnos, yo ya lo sé, pero que lo cuentes vos, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy nos vamos de viaje, Dani, porque como ya que estamos en esta, que estamos, agarremos y vayámonos de viaje un rato, nos vamos a ir de viaje en tiempo y en espacio, porque nos vamos a ir a la década del 80 en Nueva York. Porque la vez pasada, el viernes pasado, me tiraste un desafío arriba de la mesa, me dijiste, ¿cuál? Me dijiste Nueva York y me dijiste un artista que es Robert Mapplethorpe. Sí, Robert Mapplethorpe, tenés razón. Como no puedo evitarlo, voy a redoblar un poco esa apuesta a que pensemos un poco de qué estaba pasando en Nueva York. Y bueno, y traje dos artistas que han fotografiado, que han usado a esta ciudad de alguna forma o de otra como musa. Pero antes de entrar ahí, me parecía que está bueno que pensemos un toque qué estaba pasando en Nueva York en los 80s especialmente, porque es muy particular el contexto de esa ciudad. La ciudad tuvo subidas y bajadas en lo económico, en lo social a lo largo de toda su historia, pero en la década del 80 está en una crisis tremenda porque está en absoluto default, el crimen había subido muchísimo, los dealers de crack estaban a la vuelta de la esquina todo el tiempo, y al mismo tiempo está en un contexto socioeconómico y político tan duro, hay una explosión cultural que es impresionante. Estudio 54 es lo que veíamos recién dentro de la escena, el CBGB, todos los artistas, la Warhol Factory, había realmente una ebullición, no solamente desde lo artístico,
cuando digo artístico me refiero por supuesto a las artes visuales, que es lo que siempre me trae acá, Claro. pero también obviamente a lo musical, a la cultura punk, y también había una gran aparición de lo que en ese momento eran las disidencias sexuales, que entonces tenemos marchas del orgullo, están las marchas feministas, hay realmente una ebullición cultural que es bestial, y un poco nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué pasaba eso en un contexto tan poco amable para las personas cotidianas ahí, donde había tanta inseguridad? Muchas veces tiene que ver justamente con eso, ¿no? Una ciudad muy grande, con mucha historia, con un gran contenido cultural desde siempre, que en un momento de crisis de alguna forma se vuelve un poquito más accesible a que personas muy jóvenes lo elijan como lugar para ir a vivir por ahí, para estudiar, después de la vida familiar, ubicarse en Nueva York, y esa es la historia de muchísimos de los artistas que conocemos, o como por ejemplo de quien hablamos hace un par de semanas, Jean-Michel Basquiat, ¿no? Ahora, Mariel, contexto. todo esto que me contás, perdón que te interrumpa, son todas expresiones de los bordes, ¿no? De los márgenes, porque a ver, la Factory de Warhol, si bien caían un montón de ricachones snob, pero en realidad estaba construida a base de artistas marginales en un punto. Bueno, Basquiat, el CBGB, por ahí Estudio 54 despegaba un poco de eso, pero al mismo tiempo, sumaba un montón de gente también necesitada de ese brillo, pero estamos hablando de la manifestación artística y social bien de los bordes, ¿no? Totalmente, y también recién pensaba cuando repasaba un poco nuestros temas de hoy en una cierta romantización que hacemos hoy de lo que era el Chelsea Hotel, ¿no? El Hotel Chelsea, Tal cual, por donde pasaron un montón de artistas, pero si entráramos hoy a ese lugar, sería lo más parecido a una pensión, no a un hotel, o sea, no a un espacio creativo y artístico, sino que era el lugar más accesible para muchos de los artistas que compartían casa, que se pasaban lo que había de comida, lo que quedaba de sustancias, no era un lugar copado y buena onda, era donde se podía estar. Entonces, de alguna forma se encontraron estos dos escenarios, y donde, como vos bien decís, un montón de estos artistas son como de las afueras, son estos outsiders, esta idea de lo marginal, pero también empieza a haber un interés, y hablamos aquel miércoles que hablamos de Jean-Michel Basquiat, de cierta aparición de galerías, de la aparición de un mercado muy poderoso que empieza a observar a estas manifestaciones artísticas. Entonces, de alguna forma se dan muchas circunstancias paralelas que hacen que sea un territorio súper fértil para nuevas manifestaciones, para artistas súper jóvenes, porque de repente los artistas re importantes de la década del 50 o del 60 se habían ido de Nueva York, ya no estaban ahí. Entonces es un territorio muy fértil para que aparezcan nuevas manifestaciones. Y justamente en este contexto hoy vamos a hablar de la fotografía. La fotografía va a tener un gran boom, por así decirlo, un gran resurgimiento con nuevas estéticas, ¿no? Como un nuevo medio artístico. De hecho, la fotografía hasta hace pocos años se la consideraba un medio nuevo. La verdad es que de nuevo no tiene nada. La fotografía como disciplina en sí, hoy por hoy tiene 150 años, si no me equivoco, pero lo que pasó es que fue pasando por distintas instancias, de pasar de tener un rol mucho más documental o de retrato, ¿no? De esta idea de que captura la realidad exactamente como es ese ojo fotográfico. En la década del 80 se le empezaron a dar una serie de vueltas de tuerca para incluirla como disciplina dentro de las artes visuales, corriéndola un poco de sus funcionalidades, ¿no? Porque lo que va pasando con el arte es eso, en la medida que corremos al objeto artístico de que tenga una función, que es lo que sucedía con la fotografía. Pensemos, por ejemplo, en el fotoperiodismo. El fotoperiodismo es una disciplina increíble y realmente generan obras que son alucinantes, pero siempre está como en función del periodismo, en función de una comunicación, de acompañar a la nota. Entonces queda muy atada a esa rama. Lo que va a suceder en la década del 80 es que justamente se despega de la necesidad de mostrar, y artistas que pasan por escuelas de artes visuales como Nan Goldin o Robert Mapplethorpe, que son quienes vamos a ver hoy, empiezan a interpretar la fotografía como un medio artístico, como podría ser la pintura, como podría ser la escultura, el dibujo, el collage, todo eso que era mucho más habitual en las escuelas, y lo empiezan a incorporar como sus propios medios. Y dicho esto, creo que podemos empezar a ver obras, y vamos a empezar con una artista mujer. Vamos a empezar con Nan Goldin. Nan Goldin es una fotógrafa que nació en los suburbios de Estados Unidos en 1953. Es la generación de mis padres posiblemente. Es una artista que está viva y que es súper productiva, y que todo el tiempo está generando no solamente ruido como artista, sino obras nuevas. Y algo que ella trajo a la fotografía es un
increíble sentido de espontaneidad. Sus fotos parecen las fotos que podríamos sacar vos o yo con una cámara chiquita, con una cámara compacta. No está la idea como de la fotografía desde el oficio súper preciso que tiene, las riquezas que tiene la fotografía, sino que empezó a capturar su entorno. De alguna forma. Pero no deja de ser un hecho artístico, ¿no, Mariel? Absolutamente, absolutamente. Ella dice que hizo el diario íntimo de todos los demás. Igual ella aparece un montón en sus fotografías, es súper autobiográfica en su trabajo y trabaja mucho con lo cotidiano, ¿no? Y en lo cotidiano en esta ciudad particular, en este contexto particular, donde no podemos evitar hablar de la pandemia del VIH-Sida, claro. Y donde también aparecen justamente todas, no solamente disidencias, sino todos estos outsiders que vos decías, esta gente en los márgenes. Entonces ella va a retratar a prostitutas, a travestis, a la homosexualidad, las disidencias sexuales. Va a ser una fotografía que podríamos llamar documental de alguna forma, donde hay una mirada sumamente estética y obviamente donde hay una elección muy puntual de los personajes y cuál es esa Nueva York que ella está retratando. Ahora, Mariel, también hay como una reminiscencia de lo que, por ejemplo, era la Nueva York de los 60 y que se podía retratar a través de, no sé, Eddie Seawick o, bueno, el mismo Warhol, por ahí no haciendo tanto foco en la fotografía como ese arte a desarrollar. Pero digo, este hecho de las drag queens, ese lado salvaje, bueno, Nueva York siempre lo ha tenido. Estéticamente, bueno, es igual fantástico. A mí me gusta mucho, yo vería muestra tras muestra de esto, no me cansaría jamás, aún sin tener la mínima idea de quiénes son los personajes. Y pensaba, Nueva York también es el epicentro de dos grandes plagas que las dijiste vos. Una va a ser el crack y la otra va a ser el SIDA. Digo, va a entrar a Estados Unidos, pero puntualmente en Nueva York. Y digo, qué mano testimonial, ¿no? La de ella, por ejemplo, en este caso. Totalmente, y creo que desde una cierta crudeza, porque elige mostrar las imágenes con una cierta crudeza, no es como todo adelante y en el rostro, no hay sutileza. Después vamos a hablar de sutilezas con la obra de Robert, pero el caso de ella es súper frontal lo que está mostrando, y esa frontalidad también nos habla de de cómo estaba hirviendo todo en Nueva York, ¿no? La ebullicencia, la provocación estaba latente y estaba habitando toda la ciudad, y cómo aparecen estas distintas formas de relaciones, distintas formas de amor, distintas, como la diversidad ante todo, ¿no? Cuando vemos lo que era la ciudad en los 80 de Nueva York, como si era crimen y también era esta sensación de habitar las calles tal cual son. También claro. Aparece la cultura punk y a esto como podríamos dedicar, y seguramente vos podés dedicar mucho más tiempo que yo a hablar de lo que es la cultura punk en los 70s y en los 80s en Estados Unidos, pero esta multidisciplinariedad cultural y artística que hay va a generar una nutrición increíble y justamente se habilita esta idea de una fotografía. Me gusta mucho el trabajo que hace con el flash Nan Goldin, ¿no? Porque nos da esta sensación de que es una fotografía que podríamos sacar nosotros, que dentro de todo el rollo, cuando todavía sacábamos con rollo, bueno, sí, alguna te quedaba mejor, aparecía la foto medio quemada, y ella obviamente lo trabaja a conciencia, ¿no? Esta estética. Y el hecho de hacer fotografía a color también es relevante, porque también lo que nos pasa con la fotografía blanco y negro es que genera una determinada estética, y genera una determinada estética que asimilamos mucho más a la idea de las bellas artes, ¿no? A la pieza de museo. En cambio, el color y estos colores súper saturados que trabaja Nan Goldin, me parece que también buscan de alguna forma representar ese escenario. Y ella habla de lo biográfico y esta idea de ir creando un diario espontáneo, íntimo, pero a la vez de su circuito de confianza, ¿no? Porque eran sus amigos los retratados, era la gente que ella iba conociendo en la ciudad, tenía que ver con ese entorno súper creativo, súper artístico, donde se cruzaban las cosas buenas y las cosas malas. Pero cómo retrata a las personas de Nueva York me parece que es una gran forma de retratar a la ciudad en este momento. Sí, además, bueno, fotos reales, cuando decimos reales no es que es parte de una sesión de fotografía. Exacto. Parece Exacto. una sesión porque los personajes eran muy pintorescos, digo, aún en su decadencia o en su estado crítico, como veíamos recién, ¿no? A quien estaba dándole un beso en una cama de hospital, seguramente, quizás, digo, con VIH y cerca de la muerte, inclusive, pero, digo, son fotografías que uno podría pensarlas porque el arte es así, como una sesión, pero en realidad es la vida real, pura y dura. La verdad que nada, me encantaría ver una muestra así, y aparte porque es un momento muy puntual, ¿no? Que son los 80. No la conocía a ella, Nan. La verdad que para mí es un gran descubrimiento, así que te lo agradezco, por lo menos para comenzar. Por favor. No, creo que tiene justamente esa espontaneidad de que
sabemos y vibramos que el momento está sucediendo ahí, es ahí y en ese momento, esa captura del presente creo que es fundamental y se ven los rostros en los gestos, se ven en esa cosa no posada, no planeada, y creo que justamente eso es lo que le da una riqueza muy fuerte a la obra fotográfica que hace. Y un poco para contrarrestar el trabajo de Nan Goldin, ahora sí llegamos a la obra y vamos a hablar un poco de Robert Mapplethorpe o Mapplethorpe, como nos salga mejor pronunciarlo, que es un artista también americano, norteamericano, que nació en la década del 40 en Estados Unidos y hace algunos años se volvió una figura mucho más masiva fuera del ámbito de las artes visuales, justamente por el libro publicado por Patti Smith, que es Éramos unos niños o Just Kids, que relata biográficamente esos primeros años de fines de los 70s y década del 80 en Nueva York, en la relación creativa que tuvieron, además de una relación amorosa, mucho más que es una relación creativa, donde cada uno fue descubriendo sus legados, fue descubriendo sus lugares donde plasmar su arte y como experiencia así mutua fue un súper mega bestseller, así que creo que mucha gente pasó a conocer a Robert Mapplethorpe, algo que con algunos artistas más contemporáneos no sucede tanto, y nos pusimos a mirar más en profundidad sus fotografías. Y acá de nuevo me parece que hay un interesante retrato de la ciudad, pero desde un lugar mucho más intimista que él hace de esta ciudad de Buenos Aires, ya quisiera, de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, con todos los elementos que son parte. Hizo, por ejemplo, la increíble tapa de Patti Smith del disco Horses, es una fotografía de Robert de esos años en los que ellos vivían juntos, donde era una dupla creativa, como les estaba contando, y él va a desarrollar una serie de líneas a la hora de la fotografía. Él no comienza siendo fotógrafo, no es de estas historias de que nació con la cámara en la mano, sino que él se considera un artista visual, y de hecho durante sus años de carrera en el Pratt, de estudio en el Pratt Institute en Brooklyn, él va a estudiar artes visuales y en realidad usaba algo de la imagen fotográfica para incluir dentro de sus obras, pero no se dedicaba a la fotografía. La fotografía va a llegar a sus manos más adelante, cuando ya está viviendo en Nueva York, primero con una cámara instantánea, después con una cámara un poco mejor, y va a empezar a investigar el lenguaje fotográfico desde distintos lugares. Uno de los lugares de donde lo hace es de los retratos y de los autorretratos también. Él va a hacer un gran trabajo a lo largo de toda su trayectoria retratándose a sí mismo y retratando obviamente su vida y a él como persona y a él como personaje, ¿no? Como este artista joven. En inglés se usa mucho la frase struggling artist, ¿no? El artista como tratando de lograrlo, y creo que es el personaje que aparece en los primeros años, pero también a medida que va avanzando van a aparecer, así como están los retratos, va a haber una gran serie de retratos a hombres principalmente, a mujeres también, pero principalmente a hombres y a cuerpos masculinos, y dentro de esa línea de cuerpos masculinos aparecen cuerpos de físico-culturistas, y uno de los retratos que estamos viendo es del conocidísimo Arnold Schwarzenegger con tal vez 20 años. Mirá qué joven Arnoldo. Sí, y aparte, un dato, nada, que no es algo que salga de lo que estás contando vos, pero digo, es lindo tenerlo en cuenta. Cuando ellos se encuentran en la calle de Nueva York, no como dos homeless, pero sí como dos jóvenes buscando su propia voz, su destino y demás, ninguno era nada hasta ese momento. Eso es muy loco, que se vayan a vivir juntos y que los dos sean algo después. Digo, en el mundo del arte o de la fotografía o de lo visual y de la música. Pero es muy loco, eso no pasa todo el tiempo, que gente que se encuentra en un banco de plaza, se ponen a charlar, se van a vivir. No te digo que cambien el rumbo de la humanidad, pero sí van a ser protagonistas muy grandes de las próximas 2 décadas. Eso es loco, se debe dar una vez, 10 cada tanto, no es algo muy común. Que 2 desconocidos que se cruzan en un parque empiezan a vivir y son referentes de la cultura. Es increíble. Absolutamente, es súper increíble en ese sentido. Y esta conexión que existe. En esa época, digo, Patti también hacía obra visual, también hacía obra plástica, como que realmente esta sensación de dupla colectiva y de, bueno, ver de qué trabajamos para pagar la próxima semana del Chelsea Hotel, de la gente con la que vamos cruzando, el sueño de poder dar con Andy Warhol, ¿no? Ellos llegan un poco con esta intención, tenemos que encontrarnos con la Warhol Factory, como tenían en común que sabían que estaban yendo a Nueva York a encontrar un escenario súper rico. Efectivamente lo encuentran, y como vos decís, también lo encuentra cada uno desde 2 disciplinas y dos escenarios muy distintos. Robert Mapplethorpe con su obra va a pasar a formar parte de
de un lugar muy institucional de las artes visuales, ¿no? A medida que va creciendo en su carrera, se presenta a galerías de arte, muestra sus fotos no son tan bien recibidas, mientras sean las flores, porque también hace estos retratos de flores que son increíblemente bellos y estéticos, y cuando muestra esto, todo bien, pero cuando empiezan a aparecer las obras de hombres desnudos, él hace una gran serie de trabajos sobre la cultura BDSM, super under en Nueva York en la década del 80, la cultura leather, ¿no? Las relaciones homoeróticas desde un sentido estético, los desnudos masculinos, como hay toda una serie de trabajos que él hace que son muy disruptivos en ese momento, en primer lugar por los temas tratados, como no cualquiera, ninguna señora que entraba a un museo tenía ganas de encontrarse con una pareja leather, claro, mucho menos mostrando sus genitales, si llegaba a suceder, y además con un medio nuevo como la fotografía. Entonces era como un encuentro de disidencias y novedad y una disrupción dentro del ámbito artístico, pero al mismo tiempo siempre haciendo un tratamiento que, como podemos ver, hay una diferencia muy grande con la fotografía de Nan Goldin. Hay un tratamiento súper del oficio de la fotografía, del trabajo con la luz y la sombra muy prolijo. Él decía que los grandes artistas del Renacimiento, si hubieran tenido cámaras de fotos, hubieran hecho fotos, como que le da un valor al medio que no había tenido hasta ese entonces, y tiene que ver con la forma con la que él trabaja ese medio. Además, empieza a imprimir imágenes en gran tamaño, empezar a darle esa jerarquía justamente al medio. Todos quienes lo conocieron a Robert Mapplethorpe hablaron de su mirada estética, ante todo. De hecho, cuando hablamos de Basquiat, porque tiene que ver con todo este entorno, él contaba que la primera vez que participó de una exposición colectiva, como Robert era parte, todo fue hermoso, que todo lo que tocaba Robert Mapplethorpe hacía que fuera absolutamente hermoso y bello, y trabajaba a conciencia con esta idea, ¿no? De una belleza muy clásica. De nuevo, el trabajo de la luz, estos cuerpos escultóricos, la forma en la que muestra las flores, ¿no? Y cómo toda la obra está como muy, en algunos casos de manera más explícita y en otros casos de forma mucho menos explícita o implícita, una idea del erotismo, de la sensualidad, del deseo, como desde un lugar excesivamente bello también retrata toda esa parte, ¿no?, de Nueva York, de la ciudad. Mi sensación es que Nan Goldin tenía la cámara de fotos con lente mirando hacia afuera y que Robert Mapplethorpe hizo lo mismo pero con el lente hacia adentro. Mostró gran parte de su intimidad, se mostró a sí mismo, mostró todos esos recorridos personales que tenía, y coinciden en tiempo sus producciones fuertes y de los inicios de sus carreras. Bueno, en el caso de Robert, su carrera termina a fines de los 80 cuando fallece por complicaciones vinculadas al SIDA, entonces su carrera se termina ahí, pero hay algo también interesante para pensar en su trabajo, que es que en los últimos años de su carrera fundó la Robert Mapplethorpe Foundation, por un lado para proteger su patrimonio, los derechos. En el caso de la fotografía, la protección del patrimonio no es sencilla, ¿no?, porque es muy fácil copiar fotos y que tenga la misma calidad. Entonces se organizó una fundación que funciona muy bien, que tiene una excelente gestión, y con el dinero que recaudan por derechos de reproducción de obras de Robert, lo que hacen es ayudar a la investigación de curas para el VIH-Sida. Entonces, además de un legado fundamental. Mariel, impecable lo de hoy, porque se cruzan un montón de mundos acá desde Nueva York, que es un pulmón artístico gigantesco y lo va a seguir siendo, la música, digo, el arte, la fotografía. Repasamos los dos nombres, Nan Goldin, el primero, Robert Mapplethorpe, apellido complicado, si los hay. Complicadísimo. Y para cerrar, bueno, ¿te acordás que el otro día yo te contaba esa frase, ¿no?, que decía Patti Smith, que de todas las obras de Robert, él era la más bella? Hay una secuencia en el libro que obviamente con Mariel lo recomendamos muchísimo, Éramos unos niños, cómprenlo si pueden, el de Patti Smith, pídanlo porque es inspirador, es evocador, es riquísimo. En un momento dado cuenta una historia particular, ella, que van a una tienda, creo que era una especie de tienda de antigüedades, y él se roba una especie de manuscrito, ¿sí? Manuscrito que tenía ya unos cuantos años. Vuelven a la casa donde estaban viviendo y siente como unos ruidos, se persigue mucho y va al baño. Robert abre la tapa del inodoro, tira el manuscrito, aprieta el botón y se va. Y ella lo va a mirar y le dice, ¿por qué hiciste eso? Por las dudas, para que no lo tengan ellos. Y ella le pregunta, ¿y quiénes son ellos? Y él le dice, todos menos nosotros. Me parece una de las frases más románticas y hermosas que escuché en toda mi vida. Arte al lado de un inodoro.
arte al lado de un inodoro. Eso eran Patti Smith y eso era Robert Mapplethorpe. Mariel, la verdad, hermosa forma de cerrar esta semana. Busquen a estos dos artistas, la verdad que son increíbles, se van a entretener mucho el fin de semana y con vidas intensas, que creo que eso le da un plus particular. Así que gracias y que vaya todo bien con la mudanza. Me encantaría ayudarte, pero tengo una familia que me necesita, ¿viste cómo es? Te lo súper agradezco, ya nos veremos mudados en otro momento. Gracias, Dani. Mariel, un beso gigante. Buen fin de semana para vos. @labreuer, ahí la pueden encontrar en todas sus redes sociales. Qué lindas las historias que contó. ¿Por qué a mí nunca se me ocurrió una frase como esa, no? Una frase al lado de un inodoro, que no lo tengan ellos. ¿Quiénes? Todos menos nosotros dos. Es maravilloso, es arte, digo, es arte que sale de la boca de una persona al lado de un inodoro y en 4 patas.